En la fiesta de inauguración de mi casa, mi hermano se irguió y dijo, mi abogado ya ha redactado los papeles. Desde este momento, esta casa es mía. Se giró hacia la multitud y declaró, ella ya no es bienvenida aquí. Mi esposo simplemente tomó un sorbo y comenzó a contar, 3, 2, 1. Entonces, el silencio se apoderó de todo. Mi nombre es Tamara y a mis 33 años, nunca imaginé que mi vida como exitosa agente inmobiliaria me prepararía para la batalla de propiedad definitiva por mi propio hogar. Cuando mi amada abuela me dejó su casa victoriana, pensé que mi hermano Nathan lo había aceptado. Eso cambió en mi fiesta de inauguración cuando me emboscó con documentos legales y un anuncio impactante. El hogar en cuya renovación había puesto todo mi corazón de repente se sintió como arenas movedizas bajo mis pies. Si estás viendo esto desde un lugar acogedor y seguro, deja un comentario sobre tu recuerdo familiar favorito, porque a veces necesitamos recordar los buenos momentos cuando la traición familiar hiere profundamente. Por favor, suscríbete si quieres saber cómo la simple cuenta regresiva de mi esposo lo cambió todo. Al crecer, Nathan era 4 años mayor que yo, y nuestra relación fue complicada desde el principio. De niños, tuvimos momentos de cercanía, construyendo fuertes de mantas en la sala de estar, atrapando luciérnagas en verano y defendiéndonos mutuamente de los matones del vecindario. Pero siempre hubo una corriente subyacente de competencia que no podía entender de niña. Nuestra abuela, Eleanor, era la roca de nuestra familia. Su casa victoriana, con su porche envolvente y rincones de lectura secretos, era nuestro santuario. Cada domingo, nos reuníamos allí para la cena familiar, con el aroma de su famoso asado de olla llenando la casa. Mientras nos enseñaba lecciones de vida disfrazadas de consejos de cocina. Así como este guiso necesita tiempo para desarrollar su sabor, las personas necesitan tiempo para revelar su verdadero carácter, nos decía. Cuando yo tenía 12 años, nuestros padres se divorciaron y nuestra vida familiar se fracturó. Papá se mudó al otro lado del país por una oportunidad de trabajo mientras mamá luchaba por mantenernos a flote económicamente. Nathan tenía 16 años, ya luchando contra las restricciones de las obligaciones familiares y tomando decisiones que preocupaban a todos. Recuerdo llorar en la cocina de la abuela Eleanor mientras ella me acariciaba el pelo y prometía que algunas familias se fortalecen a través de las grietas. El divorcio nos afectó a Nathan y a mí de manera diferente. Mientras yo buscaba estabilidad y consuelo en la escuela y en mi relación con la abuela, Nathan se volvía cada vez más resentido. Se quejaba de que yo recibía más atención, más apoyo, más comprensión. La princesa Tamara siempre consigue lo que quiere se convirtió en su amargo estribillo. Intenté acercarme a él, pero cada intento parecía ampliar la brecha entre nosotros. La casa de la abuela se convirtió en mi verdadero hogar durante esos años turbulentos. Cada fin de semana, la ayudaba a cuidar su magnífico jardín, aprendiendo los nombres de las flores y la paciencia necesaria para nutrir a los seres vivos. Nos sentábamos en el columpio del porche después, bebiendo limonada mientras ella compartía historias de su juventud y la historia de la casa que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Esta casa ha sido testigo de alegría y tristeza, de discusiones y reconciliaciones, me dijo. Pero a pesar de todo, ha seguido siendo un lugar de amor. Mientras tanto, Nathan se alejó de la familia. Rara vez visitaba a la abuela, alegando que estaba demasiado ocupado con sus nuevos amigos y, más tarde, con sus negocios. Cuando aparecía en las reuniones festivas, alardeaba de sus éxitos materiales, el coche que conducía, el reloj que llevaba, las conexiones que estaba haciendo. La abuela escuchaba cortésmente, pero yo notaba la preocupación en sus ojos. El éxito que llega a costa de la conexión no es un verdadero éxito, me susurró una vez después de que Nathan se fuera temprano de una cena de acción de gracias para reunirse con socios comerciales. A medida que entramos en la edad adulta, la brecha entre Nathan y yo se hizo más amplia. Yo seguí una carrera en el sector inmobiliario, fascinada por cómo los hogares podían dar forma a las vidas, tal como la casa de la abuela había dado forma a la mía. Nathan saltaba de un plan para hacerse rico rápidamente a otro, siempre persiguiendo la próxima gran oportunidad. Nuestras interacciones se limitaron a intercambios breves y tensos en eventos familiares. Cuando la salud de la abuela comenzó a declinar hace 3 años, ajusté mi horario de trabajo para ayudar a cuidarla. Le llevaba la compra, coordinaba con sus médicos y a menudo me quedaba a pasar la noche cuando necesitaba ayuda adicional. Nathan llamaba ocasionalmente, pero afirmaba que sus compromisos comerciales le impedían visitarla con regularidad.
Lo que más me dolió fue cómo preguntaba sobre los asuntos financieros de la abuela durante esas raras llamadas, nunca sobre su comodidad o felicidad. Hace 6 meses, la abuela Eleanor falleció pacíficamente mientras dormía. El funeral fue un torbellino de dolor y recuerdos, con Nathan pareciendo apropiadamente sombrío pero distante. Cuando la familia se reunió para la lectura del testamento una semana después, me sorprendió saber que la abuela me había dejado su amada casa victoriana. A mi nieta Tamara, leyó el abogado, quien ha llenado mi hogar de amor y cuidado cuando más lo necesitaba, le dejo mi casa y mi propiedad sabiendo que honrará su historia mientras crea su propio futuro dentro de sus muros. Nathan recibió la cartera de inversiones de la abuela, que valía considerablemente más que la casa en términos monetarios puros, pero yo sabía que la casa tenía un valor sentimental que superaba cualquier precio. El rostro de Nathan no reveló nada cuando el abogado terminó de leer el testamento, pero su apretón de manos al final de la reunión fue gélido. Felicidades, dijo secamente. Estoy seguro de que disfrutarás jugando a las casitas. Intenté contactarlo en las semanas siguientes para asegurarle que siempre sería bienvenido en la casa de la abuela, pero sus respuestas fueron cortantes y displicentes. Aún así, creía que con el tiempo aceptaría la decisión de la abuela. Nunca imaginé cuán profundamente se estaba enconando su resentimiento ni lo que estaba planeando a mis espaldas. Mudarme a la casa de la abuela fue una montaña rusa emocional. Cada habitación guardaba recuerdos. El comedor donde me había enseñado a poner una mesa correctamente. El solarium donde habíamos trasplantado plantas juntas. El tercer escalón crujiente de la escalera que siempre saltábamos. Durante la primera semana, dormí en el sofá, incapaz de decidirme a usar su dormitorio. Gradualmente, comencé a ver el potencial para honrar su legado mientras hacía el espacio mío. La casa estaba estructuralmente sólida, pero necesitaba una actualización. El sistema eléctrico estaba anticuado. Parte de la plomería victoriana era temperamental, y años de inviernos de Nueva Inglaterra habían pasado factura a la pintura exterior. Decidí abordar la renovación con reverencia, preservando los elementos históricos mientras modernizaba cuidadosamente lo que necesitaba ser funcional. Contraté a especialistas en restauración de casas victorianas, gastando más en detalles de época auténticos en lugar de alternativas modernas y más baratas. Esto significó estirar mis ahorros al máximo y aceptar listados inmobiliarios adicionales para cubrir los costos, pero sentía que era importante hacer lo correcto por la abuela y la casa que ella amaba. Los suelos de pino de corazón fueron lijados y barnizados para revelar su brillo original de color miel. Las intrincadas molduras de corona fueron cuidadosamente restauradas por un artesano especializado en carpintería victoriana. Conservé la vidriera en el rellano que proyectaba patrones de arcoíris en la pared en las tardes soleadas, la característica favorita de la abuela en la casa. En la cocina, hice cambios más sustanciales, sabiendo que la abuela siempre se había quejado de la falta de espacio en la encimera. Trabajé con un diseñador para crear una distribución que incorporara electrodomésticos modernos manteniendo el encanto vintage de la habitación. Descubrimos la pared de ladrillo original detrás de capas de papel pintado y la convertimos en un elemento destacado, instalando estanterías abiertas hechas de madera recuperada para exhibir la colección de porcelana azul y blanca de la abuela. Fue durante la renovación de la cocina que conocí a Michael. Era un contratista recomendado por mi diseñador, contratado para encargarse de algunos trabajos de ebanistería especializados. Alto, con ojos marrones pensativos y un enfoque metódico en su oficio, Michael se tomó el tiempo para entender lo que intentaba lograr con cada aspecto de la renovación. Tu abuela parece que fue una mujer increíble, dijo una noche mientras nos sentábamos en los escalones del porche revisando los planos con comida para llevar. La forma en que hablas de preservar su espíritu en la casa mientras la haces tuya, eso es especial. Nuestra relación profesional evolucionó rápidamente hacia la amistad y luego algo más profundo. Michael apreciaba la historia incrustada en las paredes de la casa y entendía mi apego emocional al proyecto. A diferencia de otros hombres con los que salí, que se impacientaban con mis horas de trabajo o mi compromiso con la renovación, Michael se convirtió en mi socio en el proceso. 4 meses después de comenzar la renovación y 3 meses en nuestra relación, Michael y yo estábamos trabajando hasta tarde, instalando lámparas en el comedor. De pie en escaleras uno frente al otro, cubiertos de polvo de yeso, cruzamos las miradas. Creo que me estoy enamorando de ti, dijo simplemente. Creo que yo ya lo estoy, respondí. Nuestra relación progresó con la misma atención cuidadosa al detalle que la renovación de la casa.
Michael se mudó 2 meses después, trayendo pocas posesiones, pero una abundancia de apoyo y conocimiento práctico. Juntos, transformamos el tercer dormitorio en una oficina en casa que podíamos compartir, el patio trasero en un espacio de entretenimiento con una hoguera y guirnaldas de luces, y el desordenado sótano en un taller organizado. Después de años viviendo en apartamentos, tener un hogar de verdad, uno con historia y carácter, se sentía como un sueño. Cada proyecto completado me acercaba a la visión de la abuela mientras añadía toques que lo hacían inconfundiblemente mío. Michael y yo a menudo terminábamos nuestros días sentados en el columpio del porche, planeando nuestro futuro en el espacio que ya había sido testigo de generaciones de vida. A medida que la renovación se acercaba a su fin, decidí organizar una fiesta de inauguración para honrar la memoria de la abuela y celebrar nuestro nuevo comienzo. La lista de invitados incluía amigos cercanos, vecinos que habían conocido a la abuela durante décadas, colegas que me habían apoyado en mi duelo y familiares de ambos lados. Dudé antes de añadir a Nathan a la lista de invitaciones. Nuestras interacciones desde el funeral habían sido mínimas y tensas. La última vez que me había puesto en contacto para compartir fotos de la renovación, él había respondido con un cortante "parece caro". Aún así, era familia, y esperaba que la fiesta pudiera ser una oportunidad para la reconciliación. Para mi sorpresa, Nathan respondió a la invitación de inmediato con un entusiasmo inesperado. No me lo perdería, decía su mensaje. Estoy deseando ver lo que has hecho con el lugar. Su repentino interés me inquietó, pero dejé de lado ese sentimiento, eligiendo creer que quizás finalmente estaba cambiando de actitud. Sin embargo, en las semanas previas a la fiesta, Nathan comenzó a llamar con preguntas extrañas sobre la casa. ¿Cuándo fue tasada por última vez? ¿Tenía copias de la escritura original? ¿Había actualizado la póliza de seguro de hogar de la abuela? Cada llamada me dejaba con una creciente sensación de incomodidad. Luego estaban las solicitudes de documentos. Nathan afirmó que necesitaba ciertos papeles familiares para un proyecto de genealogía en el que estaba trabajando. Cuando le mencioné esto a Michael, frunció el ceño. Eso parece extrañamente oportuno, dijo. Solo ten cuidado con lo que compartes. Desestimé su preocupación, no queriendo creer que mi propio hermano pudiera tener motivos ocultos. Estaba demasiado ocupada finalizando los detalles de la fiesta, seleccionando un servicio de catering que pudiera recrear algunas de las recetas emblemáticas de la abuela, arreglando flores de su jardín para los centros de mesa y creando una exhibición de fotos que narrara la transformación de la casa. La noche antes de la fiesta, Michael me encontró sentada en la vieja silla de lectura de la abuela, con la ansiedad manteniéndome despierta. ¿Qué pasa?, preguntó, arrodillándose a mi lado. No puedo quitarme esta sensación de que algo va a salir mal mañana, admití. Nathan ha estado actuando de forma extraña, y sigo teniendo este sueño en el que estoy encerrada fuera de la casa, viendo a todos los demás dentro a través de las ventanas. Michael tomó mis manos entre las suyas. Este es tu hogar, Tamara. Nadie puede quitarte eso. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntos. Asentí, extrayendo fuerza de su confianza, pero el nudo en mi estómago permaneció. Poco sabía cuán profética resultaría ser mi ansiedad. La mañana de la fiesta amaneció con un clima perfecto de principios de otoño, fresco, claro y soleado, con la brisa justa para susurrar entre las hojas que cambiaban de color en el patio. Me desperté a las 6, demasiado nerviosa para dormir a pesar de haber estado despierta hasta la medianoche preparando. La casa brillaba de arriba a abajo, cada superficie pulida, cada rincón arreglado para mostrar tanto su encanto histórico como nuestras cuidadosas actualizaciones. En la cocina, encontré a Michael ya preparando café, su calma eficiencia el contrapeso perfecto a mi energía nerviosa. La entrega de comida está confirmada para las 2. El camarero llega a las 3 y ya he puesto el champán en hielo, dijo, entregándome una taza humeante. Todo está bajo control. Sonreí agradecida, preguntándome por centésima vez cómo había tenido la suerte de encontrar a alguien que entendiera mis tendencias perfeccionistas sin juzgarme. ¿Y si la gente no ve lo que intentábamos hacer con la renovación? ¿Y si piensan que arruinamos la casa de la abuela? Michael me abrazó. Cualquiera que entre aquí sentirá el amor y el respeto en cada decisión que tomamos. Y si no lo hacen, bueno, su opinión no importa mucho, ¿verdad? Pasamos la mañana con los preparativos finales, arreglando flores frescas, preparando el área del bar en el aparador restaurado,
colocando fotos enmarcadas del antes y el después por toda la casa para mostrar el proceso de transformación. Para cuando llegaron nuestros primeros invitados a las 4, la casa estaba lista para recibirlos, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas limpias y el aroma a canela y manzanas de la receta de la abuela para la sidra caliente llenando el aire. Mi amiga Sofía llegó primero con su esposo Jaque, llevando una orquídea en maceta y exclamando sobre la transformación. Tamara, esto es impresionante. Solo esa escalera debe haber llevado una eternidad restaurarla. Me abrazó con fuerza. Tu abuela estaría muy orgullosa. Pronto, la casa se llenó de invitados admirando el cuidadoso trabajo de restauración, la mezcla de antigüedades con piezas contemporáneas, las fotos de la abuela que había enmarcado y colocado por todas partes. La señora Peterson de al lado, que había conocido a la abuela durante 40 años, se secó las lágrimas mientras examinaba la cocina. Eleanor siempre odió ese viejo linóleo, se rió. Le habría encantado lo que has hecho aquí. La fiesta estaba ganando impulso, las habitaciones zumbando con conversación y risas, cuando vi a Nathan llegar por la puerta principal. Lo acompañaba su esposa Jessica, una mujer rubia y delgada que trabajaba en banca y a quien solo había visto un puñado de veces en eventos familiares. Detrás de ellos había un hombre que no reconocí, alto, de cabello canoso, que llevaba un maletín de cuero de aspecto caro. Tamara, llamó Nathan con una calidez inusual, dándome un abrazo rígido. La casa se ve interesante. Ciertamente has hecho cambios. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Este es Thomas Wilson, un amigo y socio de negocios mío. Thomas me estrechó la mano con precisión corporativa. Encantado de conocerte. Nathan me ha hablado mucho de esta propiedad familiar. Algo en su énfasis en la palabra familiar me inquietó, pero mantuve mi sonrisa de anfitriona. Bienvenidos. Por favor, servíos bebidas y comida. Durante la siguiente hora, noté que Nathan y Thomas se movían metódicamente por la casa. Nathan estaba tomando fotos con su teléfono. No eran instantáneas casuales de la fiesta, sino imágenes deliberadas de características específicas, la chimenea original, las vidrieras, la nueva distribución de la cocina. En un momento, vi a Thomas sacar una cinta métrica de su bolsillo, comprobando discretamente las dimensiones del comedor mientras pensaba que nadie miraba. Cuando me acerqué, Thomas guardó rápidamente la cinta y me entretuvo con una conversación trivial sobre el valor de las propiedades en el vecindario. Sus preguntas eran directas y profesionales en lugar de conversacionales. ¿Has hecho tasar formalmente la casa desde la renovación? ¿Qué porcentaje de la estructura original dirías que permanece intacto? ¿Algún problema de cimientos que un nuevo propietario deba conocer? No la estoy vendiendo, respondí con firmeza. Este es mi hogar. Thomas sonrió insípidamente. Por supuesto, solo curiosidad profesional. Yo mismo me dedico un poco al sector inmobiliario. Al otro lado de la habitación, Nathan estaba enfrascado en una intensa conversación con mi madre, que parecía cada vez más incómoda. Cuando ella me miró, se disculpó con Nathan y me llevó a un lado en el pasillo. Cariño, Nathan te ha mencionado algo sobre impugnar el testamento, preguntó en voz baja. Se me encogió el estómago. No, ¿por qué? Me está haciendo preguntas extrañas sobre el estado mental de tu abuela en sus últimos meses. Quería saber si yo pensaba que estaba en su sano juicio cuando actualizó su testamento. Mamá me apretó el brazo. Le dije que estuvo lúcida como una navaja hasta el final, pero no pareció gustarle esa respuesta. Más invitados se acercaron antes de que pudiera responder, exclamando sobre los suelos de madera restaurados y pidiendo un recorrido por el piso de arriba. Puse una sonrisa y accedí, pero mi mente iba a toda velocidad. El comportamiento de Nathan estaba haciendo sonar las alarmas, recordándome patrones de la infancia, la forma en que siempre encontraba maneras de arruinarme los momentos especiales, ya fuera derramando accidentalmente jugo en mi vestido de graduación o sacando a relucir mi relación fallida durante la cena de mi cumpleaños. Michael apareció a mi lado cuando terminé el recorrido, sintiendo mi tensión. Todo bien, murmuró. Nathan trama algo, susurré. Trajo a un amigo abogado que está midiendo la casa, y le está preguntando a mamá sobre la competencia mental de la abuela. La expresión de Michael se endureció. Los vigilaré. Tú concéntrate en tus invitados. Mientras me movía por la fiesta, noté un comportamiento más preocupante.
Nathan y Thomas habían acorralado a mi tío Frank, el hermano menor de la abuela, en el estudio. Su conversación parecía intensa, con Thomas tomando notas en un bloc de notas legal. Cuando me acerqué, cambiaron suavemente a hablar del tiempo. Varios invitados comentaron el extraño comportamiento de Nathan. Mi prima Allison me llevó a la cocina con el pretexto de ayudar con los aperitivos. ¿Qué le pasa a Nathan? Está haciendo preguntas raras a todo el mundo sobre la tía Eleanor y tomando fotos como si estuviera documentando pruebas. No lo sé, admití, pero me estoy preocupando. ¿Quieres que le derrame vino en su traje elegante?, ofreció Allison con una media sonrisa, recordándome por qué siempre había sido mi prima favorita. Logré reír. Dejaré esa oferta para otra ocasión. A medida que la fiesta alcanzaba su apogeo, con unas 30 personas llenando el primer piso de la casa, mi ansiedad continuó creciendo. Veía a Michael moverse casualmente pero con determinación entre la multitud, posicionándose para escuchar las conversaciones de Nathan, ocasionalmente tomando notas en su teléfono. Su experiencia en trabajos por contrato le había dado un ojo para el detalle y un instinto protector por el que estaba agradecida. Ahora, a pesar de la creciente tensión, estaba decidida a no dejar que Nathan arruinara este día especial. Esta casa representaba no solo el legado de la abuela, sino el futuro que Michael y yo estábamos construyendo juntos. Sea cual sea el juego al que Nathan estuviera jugando, no le daría la satisfacción de verme alterada. Mientras los del catering comenzaban a servir el plato principal, respiré hondo y me preparé para hacer el brindis que había escrito cuidadosamente la noche anterior, un tributo a la abuela, un agradecimiento a nuestros invitados y una celebración de nuevos comienzos en este amado espacio. Poco sabía que Nathan estaba preparando su propio anuncio, uno que convertiría mi fiesta perfecta en un campo de batalla. La mesa del comedor y la isla de la cocina estaban cargadas de comida, las copas estaban llenas y la conversación fluía. Mientras golpeaba suavemente una cuchara contra mi copa de champán para llamar la atención de todos, la sala se fue silenciando gradualmente, los rostros se volvieron hacia mí con cálida expectación. Este era el momento que había estado esperando, honrar públicamente la memoria de la abuela mientras celebraba el nuevo capítulo que comenzaba en su amado hogar. Gracias a todos por venir hoy, comencé, con la voz firme a pesar de mi ansiedad anterior. Algunos de ustedes conocieron a mi abuela Eleanor durante décadas. Otros son nuevos amigos. Pero todos ustedes nos han apoyado a Michael y a mí a través de este viaje de duelo, renovación y renuevo. Hice un gesto hacia la habitación a nuestro alrededor, hacia los detalles restaurados con amor y las actualizaciones bien pensadas. La abuela siempre decía, una casa se convierte en un hogar cuando contiene tu corazón. Su corazón todavía está en estas paredes, y ahora el nuestro también. Me gustaría proponer un brindis por... En realidad, la voz de Nathan cortó la mía, aguda y fuerte. Me gustaría decir algo primero. Todas las cabezas se volvieron hacia mi hermano, que se había posicionado en el extremo opuesto de la habitación. Levantó su copa de champán, su sonrisa tensa y triunfante. Jessica estaba ligeramente detrás de él, con una expresión incómoda. Thomas estaba a su lado, con el maletín ahora abierto sobre una mesa auxiliar. Muchos de ustedes me conocen como el hermano mayor de Tamara, continuó Nathan, dominando la sala con una facilidad practicada. Lo que quizás no sepan es cuánto significaba esta casa para toda nuestra familia, no solo para mi hermana. Una oleada de confusión recorrió a los invitados. Michael apareció a mi lado, su mano encontró la mía y la apretó suavemente. Nuestra abuela Eleanor era una mujer increíble, dijo Nathan, su voz adquiriendo un tono reverente que sonaba ensayado. Nos enseñó sobre el legado familiar, sobre preservar lo que importa, sobre la justicia. Hizo una pausa, sus ojos encontraron los míos a través de la habitación, fríos y decididos. Por eso me preocupé en los meses antes de su fallecimiento, cuando parecía cada vez más confundida, a veces sin reconocer a los miembros de la familia, a menudo olvidando conversaciones que habíamos tenido solo días antes. Jadeos y murmullos llenaron la habitación. Mi madre dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la ira. Nathan, eso no es verdad, y lo sabes. Nathan desestimó su objeción con un gesto. Mamá, sé que es difícil de aceptar. Ninguno de nosotros quiere admitir cuando nuestros seres queridos están en declive.
Pero la verdad es que la abuela no estaba en su sano juicio cuando hizo su último testamento, el que tan inesperadamente dejó esta casa familiar a mi hermana en lugar de seguir el plan original de dividir todos los activos por igual. La habitación se había quedado completamente en silencio ahora, los invitados congelados como testigos incómodos de lo que claramente era un drama familiar del que ninguno esperaba formar parte. Sentí una ola de humillación recorrerme, seguida rápidamente por la rabia. Nathan había planeado esta emboscada pública, eligiendo deliberadamente el momento en que yo era más vulnerable, cuando había abierto mi hogar y mi corazón a amigos y familiares. Durante meses, continuó Nathan, he estado consultando con expertos legales y reuniendo pruebas. Hizo un gesto a Thomas, quien sacó una pila de documentos de su maletín. He recopilado testimonios de cuidadores y profesionales médicos que atendieron a la abuela en sus últimos meses. He obtenido sus registros médicos que muestran la progresión del deterioro cognitivo. Esto era una mentira descarada. La abuela había permanecido lúcida hasta el final, administrando sus propios medicamentos y finanzas, leyendo vorazmente y participando en conversaciones detalladas sobre eventos actuales. Sus médicos se habían maravillado de su agudeza mental a los 92 años. Los tribunales se toman muy en serio la explotación de personas mayores, dijo Nathan, su voz endureciéndose mientras se dirigía a los atónitos invitados. He presentado una impugnación legal al testamento actual, y hoy se me ha concedido una orden judicial de emergencia. Thomas dio un paso adelante, sosteniendo un documento de aspecto oficial con un sello judicial. Esta orden congela temporalmente la transferencia de la propiedad hasta que una audiencia completa pueda determinar la validez del último testamento y testamento de Eleanor Blackwood. Lo que esto significa, dijo Nathan, mirándome directamente con un triunfo no disimulado, es que a partir de este momento, esta casa está bajo disputa legal. Mi abogado ya ha redactado los papeles que transfieren la propiedad de nuevo al fideicomiso familiar, donde pertenece. Levantó la voz, asegurándose de que todos pudieran escuchar sus siguientes palabras claramente. Desde este momento, esta casa es mía como fideicomisario principal designado en el testamento original de la abuela. Y mi hermana, se giró hacia la multitud con un gesto teatral, ya no es bienvenida aquí. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Mi amiga Sofía se movió protectoramente a mi lado. Mi madre discutía en voz alta con Thomas, exigiendo ver los papeles. Varios invitados comenzaron a recoger sus cosas, claramente incómodos con la escena que se desarrollaba. Yo permanecí congelada, con la copa de champán todavía en la mano mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. El hogar en el que había invertido mi corazón, mis ahorros e innumerables horas me estaba siendo arrebatado frente a todos los que me importaban. La humillación era casi tan aplastante como la pérdida misma. Jessica se me acercó, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tamara, lo siento mucho. No sabía que estaba planeando esto hoy. Pensé que primero habría una conversación privada. No pude responder. Mi garganta se había cerrado por la emoción, las lágrimas amenazaban, pero contenidas por pura fuerza de voluntad. No me derrumbaría frente a Nathan. No le daría esa satisfacción. Thomas ahora estaba distribuyendo copias de la supuesta orden judicial a cualquiera que las aceptara, hablando en jerga legal autoritaria sobre evaluaciones de capacidad mental e influencia indebida. Nathan se quedó mirándome, esperando mi reacción, con una leve sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. La hermosa casa que se había sentido tan cálida y acogedora solo unos minutos antes ahora parecía el escenario de mi humillación pública. Las renovaciones que había mostrado con tanto orgullo ahora parecían un esfuerzo desperdiciado. La cuidadosa mezcla de pasado y presente, un sueño ingenuo. A mi alrededor, los invitados susurraban, algunos lanzándome miradas comprensivas, otros claramente intrigados por el drama. Tienes 72 horas para retirar tus pertenencias personales, anunció Nathan en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Después de eso, todo lo que quede se convertirá en propiedad del patrimonio. He sido más que generoso dadas las circunstancias. Fue el golpe final. No solo quitarme mi hogar, sino presentarse a sí mismo como magnánimo mientras lo hacía. La habitación nadó ante mis ojos. La ira y el dolor luchaban por el dominio. Esta era la culminación de toda una vida de celos y manipulación de Nathan, representada en el escenario más grande posible. Justo cuando pensaba que podría colapsar bajo el peso de todo, sentí los brazos firmes de Michael alrededor de mi cintura, su voz calmada en mi oído.
No te preocupes, susurró. Nos preparamos para esto. ¿Recuerdas lo que discutimos? Y de repente recordé las conversaciones con Michael sobre el extraño comportamiento de Nathan antes de la fiesta, las precauciones que habíamos tomado silenciosamente, la documentación que habíamos reunido por si acaso. Mientras Nathan continuaba su actuación, disfrutando de su momento de triunfo, Michael me soltó y dio un paso adelante, carraspeando. La sala se silenció de nuevo, todos los ojos se volvieron hacia este nuevo jugador en el drama que se desarrollaba. Michael se movió al centro de la habitación con una confianza tranquila que inmediatamente captó la atención. No era típicamente alguien que buscara el centro de atención, lo que hizo que su deliberado paso adelante fuera aún más notable. La sonrisa triunfante de Nathan vaciló ligeramente mientras Michael levantaba su copa. Si pudiera tener la atención de todos por un momento, dijo Michael, su voz firme y mesurada. Tomó un sorbo lento de su champán y luego, para confusión de todos, comenzó a contar hacia atrás. 3. La sala se quedó en silencio. 2. Nathan se movió incómodamente, mirando a Thomas. 1. Un silencio completo había caído sobre la reunión. Incluso aquellos que se dirigían a la puerta se detuvieron, sintiendo un cambio en la atmósfera. Michael sonrió. Gracias por su paciencia. Creo que ha habido cierta confusión hoy que necesita ser aclarada. Se giró para enfrentar a Nathan directamente. Nathan, no nos han presentado formalmente más allá de breves saludos. Soy Michael Donovan, el compañero de Tamara. Lo que quizás no sepas es que, antes de convertirme en contratista, pasé 8 años como abogado de sucesiones especializado en testamentos impugnados y derecho de la tercera edad. El rostro de Nathan perdió todo color. Thomas se enderezó de repente, más atento. Cuando comenzaste a hacer preguntas inusuales sobre la casa y a solicitar documentos hace semanas, Tamara y yo nos preocupamos, continuó Michael. Parecía prudente tomar ciertas precauciones dada tu historia de, llamémoslo, comportamiento competitivo con tu hermana. Michael me hizo un gesto, y me dirigí al antiguo escritorio secreter en la esquina, abriendo el cajón con una pequeña llave que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. De adentro, saqué una memoria USB y se la entregué a mi prima Allison, quien la conectó al televisor inteligente montado en la pared. Eleanor Blackwood no solo estaba en su sano juicio cuando actualizó su testamento, dijo Michael, mientras Allison preparaba el archivo, sino que fue excepcionalmente minuciosa al documentar sus deseos y sus razones para ellos. La pantalla cobró vida, mostrando a la abuela sentada en su sillón favorito en esta misma habitación. Parecía frágil, pero alerta, con los ojos claros y enfocados mientras se dirigía a la cámara. La marca de tiempo en la esquina mostraba una fecha de solo 3 meses antes de su fallecimiento. Mi nombre es Eleanor Blackwood, comenzó, su voz más fuerte en la grabación de lo que había sido en persona durante esos últimos meses. Estoy grabando esta declaración por mi propia voluntad y en mi sano juicio, según lo confirmado por mi médica, la doctora Marissa Chen, quien me ha examinado hoy y firmará una declaración jurada a tal efecto. La cámara se movió para mostrar a una mujer con bata blanca que se identificó como la doctora Chen y confirmó la fecha y su evaluación profesional de la función cognitiva de Eleanor. La cámara luego volvió a la abuela. Estoy haciendo cambios en mi testamento con plena conciencia e intención deliberada, continuó la abuela. He decidido dejar mi casa a mi nieta Tamara por varias razones que deseo exponer claramente para que conste. La habitación estaba en absoluto silencio mientras la abuela describía metódicamente su proceso de toma de decisiones. Como Tamara había sido el único miembro de la familia que la había visitado y cuidado constantemente en sus últimos años. Como Nathan había mostrado interés principalmente en asuntos financieros en lugar de en su bienestar. Como creía que Tamara preservaría el legado de la casa mientras que Nathan había sugerido repetidamente venderla para su desarrollo. Mi nieto Nathan recibirá mi cartera de inversiones, que tiene un valor monetario significativamente mayor que la casa, explicó la abuela. Esta no es una decisión tomada por falta de amor hacia Nathan, sino por mi claro entendimiento de los caracteres y prioridades de mis 2 nietos. Mientras el vídeo continuaba, el rostro de Nathan se contorsionó de rabia. Thomas revisaba frenéticamente sus documentos, pareciendo cada vez más preocupado. Jessica se había alejado del lado de Nathan, parada más cerca de la puerta con los brazos cruzados protectoramente sobre su pecho. Michael pausó el vídeo. Hay más,
incluyendo las respuestas de Eleanor a preguntas específicas diseñadas para evaluar su comprensión de sus activos y las implicaciones de sus decisiones. La declaración jurada de la doctora Chen está archivada con el abogado de la familia, pero quizás más relevante de inmediato es este próximo clip. Hizo un gesto a Allison, quien cargó otro archivo de vídeo. Este mostraba imágenes de la cámara de seguridad del exterior de la casa con fecha de 3 semanas antes. La imagen mostraba claramente a Nathan usando una llave para entrar en la casa cuando no había nadie, moviéndose con un propósito furtivo en lugar de la manera casual de alguien que pertenecía allí. Instalamos cámaras de seguridad después de notar pequeñas cosas fuera de lugar, explicó Michael. Las imágenes muestran a Nathan entrando sin permiso en 6 ocasiones distintas, a veces acompañado por Thomas, fotografiando documentos, midiendo habitaciones y una vez intentando acceder a la computadora de la oficina en casa de Tamara. Jadeos y murmullos recorrieron a los invitados restantes. Thomas cerró su maletín de golpe, su compostura profesional resquebrajándose. Debo mencionar, añadió Michael, que me tomé la libertad de que nuestro abogado de familia revisara la orden judicial que estás distribuyendo con tanto orgullo. Recogió uno de los papeles de una mesa cercana. Es un documento impresionante, de aspecto muy oficial con sus sellos judiciales y lenguaje legal. También es completamente fraudulento. Thomas carraspeó. Le aseguro que el documento es legítimo. Michael sonrió finamente. Entonces no le importará si llamo a la jueza Sanders ahora mismo para confirmar. Es una ex colega y estaría muy interesada en saber que su firma ha sido aplicada a una orden judicial que nunca aprobó. Thomas palideció, comenzando a moverse hacia la puerta. Nathan, creo que deberíamos continuar esta conversación con la representación legal adecuada presente. Usted dice ser su abogado, finalmente hablé, encontrando mi voz. Yo. Soy un socio de negocios con formación legal, enmendó Thomas. Esta situación parece más compleja de lo que Nathan me describió. Creo que es mejor que me recuse. Se giró hacia Nathan. Esperaré en el coche. Mientras Thomas hacía una salida apresurada, Michael continuó, su voz calmada pero firme. Las imágenes de seguridad de su entrada no autorizada han sido compartidas con la policía. Nathan, el allanamiento de morada es un delito grave, al igual que intentar acceder a archivos informáticos privados y fabricar documentos judiciales, lo que podría acarrear consecuencias legales significativas. Di un paso adelante para pararme junto a Michael, extrayendo fuerza de su presencia firme. Nathan, todo lo que siempre quise fue preservar el legado de la abuela en esta casa y tener una relación con mi único hermano. Incluso después de años de tu resentimiento y manipulación, todavía te invité aquí hoy. Todavía esperaba una reconciliación. La fachada de Nathan finalmente se resquebrajó por completo, su voz elevándose a un grito. Ella siempre te favoreció. Desde que éramos niños, siempre fue Tamara esto, Tamara aquello, la nieta perfecta que no podía hacer nada mal. Eso no es verdad, respondí en voz baja. La abuela nos quería a los dos. Simplemente reconoció que valorábamos cosas diferentes. Te dejó su cartera financiera porque sabía que valorabas la riqueza. Me dejó la casa porque sabía que yo valoraba el hogar. La casa debería haber sido mía. El rostro de Nathan se había vuelto de un alarmante tono de rojo. ¿Sabes cuánto vale esta propiedad ahora con el desarrollo del vecindario? Millones. Y tú la estás desperdiciando jugando a las casitas en lugar de aprovechar su valor real. Y ahí estaba. La verdad al descubierto. Nathan nunca había querido la casa como un hogar. La había querido como un activo para vender o desarrollar. Las renovaciones que había supervisado con tanto cariño, preservando la visión de la abuela mientras creaba nuestro futuro, no significaban nada para él excepto como un aumento del valor de la propiedad. Nathan, interrumpió mi madre. Esto ha ido demasiado lejos. Te has avergonzado a ti mismo y has herido a tu hermana en lo que debería haber sido un día feliz. Creo que es hora de que te vayas. Varios de los invitados restantes murmuraron en acuerdo. Mi tío Frank se movió para pararse junto a mi madre, presentando un frente familiar unido contra el comportamiento de Nathan. Nathan miró a su alrededor descontrolado, dándose cuenta de que había perdido a su audiencia. El testimonio comprensivo con el que había contado se había transformado en desaprobación colectiva. Jessica ya se había escabullido por la puerta, no dispuesta a ser asociada con la escena por más tiempo.
Esto no ha terminado, siseó Nathan, agarrando su abrigo. Impugnaré el testamento correctamente. Encontraré cada resquicio legal. Esta casa debería haber sido mía, y me aseguraré de que te arrepientas de pensar que has ganado. Michael dio un paso adelante una última vez. Antes de que vayas haciendo más amenazas, deberías saber que hemos preparado una contrademanda por difamación, intento de fraude, allanamiento de morada y explotación de personas mayores a través de tus falsas afirmaciones sobre el estado mental de Eleanor. Si continúas con esto, nos veremos obligados a presentar esos cargos. Nathan se congeló, finalmente registrando la seriedad de su situación. El matón triunfante de momentos antes fue reemplazado por un hombre acorralado. Dándose cuenta de que había jugado mal sus cartas, sin otra palabra, salió furioso, cerrando la puerta con suficiente fuerza como para hacer vibrar los paneles de vidriera que tanto amaba la abuela. A medida que el eco del portazo se desvanecía, un silencio incómodo cayó sobre los invitados restantes. Entonces mi prima Allison, siempre la que rompía la tensión, levantó su copa. Bueno, eso fue más emocionante que las últimas 3 navidades familiares combinadas. Ahora, ¿quién está listo para el postre? Una oleada de risa aliviada rompió la tensión mientras los invitados comenzaban a relajarse y la conversación se reanudaba tentativamente. Michael me llevó a un rincón tranquilo. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Respiré hondo, sintiendo que la adrenalina de la confrontación comenzaba a disminuir. Creo que sí. No puedo creer que haya llegado tan lejos, y no puedo creer que estuvieras tan preparado para ello. Michael sonrió, colocando un mechón de pelo detrás de mi oreja. Cuando amas a alguien, lo proteges. Vi cómo el comportamiento de Nathan te estaba afectando, y quería asegurarme de que tuviéramos planes de contingencia. Hizo una pausa. Lamento si me excedí al tomar tales precauciones sin explicártelas completamente. ¿Excederte?, repetí incrédula. Michael, acabas de salvar mi hogar, salvaste nuestro futuro. Nunca he estado más agradecida de tener a alguien de mi lado. Mientras nos reincorporábamos a nuestros invitados, la fiesta recuperó gradualmente su calidez, aunque con la nueva corriente subyacente de experiencia compartida, el testimonio colectivo de un dramático enfrentamiento familiar que definitivamente se discutiría durante años. Pero por ahora, en este momento, sentí una profunda sensación de vindicación mezclada con tristeza por el hermano que finalmente había perdido de manera definitiva. Al día siguiente de la fiesta, me desperté en una casa inusualmente silenciosa. Las secuelas tanto de la celebración como de la confrontación persistían de formas sutiles. Una bufanda olvidada sobre una silla. Botellas de champán vacías alineadas para reciclar. El leve aroma de las flores comenzando a desvanecerse. Pero el silencio se sentía diferente, más pesado de alguna manera. Era el silencio de la finalidad, de un capítulo cerrado de manera concluyente. Michael ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé, su presencia un ancla firme en la tormenta emocional de las últimas 24 horas. Tu teléfono ha estado vibrando toda la mañana, dijo, señalando mi celular en el mostrador. Creo que el teléfono descompuesto familiar ha estado activo. De hecho, tenía 17 llamadas perdidas y más de 30 mensajes de texto. Algunos eran de invitados de la fiesta preguntando por mi bienestar, otros de miembros de la familia que no habían asistido pero que ya se habían enterado de la dramática actuación y posterior humillación de Nathan. Mi prima Allison había enviado un mensaje de texto, eso fue una locura. Pero también, tú y Michael fueron unos cracks totales. Llámame cuando te levantes. Incluso mi padre, que vivía al otro lado del país y rara vez se involucraba en dramas familiares, había dejado un mensaje de voz, cariño. Tu madre llamó para contarme lo que pasó. Lo siento mucho. Avísame si necesitas algo. Orgulloso de ti por mantenerte firme. Mientras Michael y yo nos sentábamos en la isla de la cocina revisando los mensajes, llegó un texto de Jessica, la esposa de Nathan. Quiero que sepas que no tenía idea de lo que Nathan estaba planeando. Me dijo que solo íbamos a hablar contigo en privado después de la fiesta. Lo siento mucho, Tamara. Me estoy quedando en casa de mi hermana por ahora. Necesitaba algo de espacio para pensar. Le mostré el mensaje a Michael. ¿Le crees? Sí, le creo, respondió después de considerarlo. Parecía genuinamente horrorizada cuando Nathan hizo su anuncio, y fue la primera en disculparse contigo.
Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Tensándome automáticamente, verifiqué la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono antes de abrir. Un nuevo hábito formado por eventos recientes. Era mi madre, sosteniendo una fuente de lasaña y con una expresión decidida que reconocí de las intervenciones de la infancia. Traje el almuerzo, anunció, entrando a la cocina. E información. Durante su lasaña casera, mamá compartió lo que había averiguado a través de su propia red de conexiones familiares. Nathan había regresado a casa después de la fiesta para encontrar a Jessica empacando una bolsa de viaje. Habían discutido lo suficientemente alto como para que los vecinos los oyeran, con Jessica exigiendo saber si realmente había falsificado documentos judiciales y había entrado en mi casa. Aparentemente, continuó mamá, sirviéndose una segunda porción, Jessica llamó a su padre para pedirle consejo. Es un abogado corporativo y cuando escuchó lo que Nathan había hecho, le dijo a Jessica que se distanciara de inmediato para evitar ser implicada en cualquier cargo de fraude. ¿Lo está dejando?, pregunté, sorprendida por mis propios sentimientos encontrados sobre esta posibilidad. Nathan había sido terrible, pero el colapso de su matrimonio todavía se sentía como una tragedia familiar. Tomarse un tiempo para evaluar es como me lo describió, respondió mamá. Pero entre nosotras, creo que depende de lo que Nathan haga a continuación. Si continúa con esta venganza contra ti, el padre de Jessica le ha aconsejado que solicite la separación para proteger sus propios activos. Michael hizo una mueca. Eso va a golpear duro a Nathan. Siempre ha estado muy orgulloso de su imagen como pareja de poder. Siguieron más revelaciones en los días siguientes. Mi tío Frank llamó para decirme que Nathan se le había acercado meses atrás pidiéndole apoyo para impugnar el testamento, afirmando que yo había manipulado a la abuela en sus últimos días. Frank se había negado, diciéndole a Nathan que había sido testigo de primera mano de cómo yo había cuidado a la abuela mientras Nathan apenas la había visitado. No le gustó esa respuesta, me dijo Frank. Amenazó con impugnar el testamento con o sin el apoyo de la familia. Dijo que tenía patrocinadores financieros interesados en el potencial de desarrollo de la propiedad. Esta información condujo quizás al descubrimiento más impactante. A través de los contactos de Michael en el sector inmobiliario y la construcción, nos enteramos de que Nathan ya había firmado un acuerdo preliminar con una empresa de desarrollo para vender la casa de la abuela y el terreno en el que se encontraba. El plan era demoler la casa histórica y construir condominios de lujo, capitalizando la creciente popularidad del vecindario. Lo más inquietante fue que descubrimos por qué Nathan había estado tan confiado y había actuado con tanta urgencia. Ya había vendido su propia casa, presumiblemente para financiar su batalla legal y mantenerse hasta la esperada ganancia inesperada del desarrollo de la propiedad de la abuela. Él y Jessica estaban alquilando temporalmente un apartamento de alta gama mientras esperaban el resultado de su plan. Apostó todo a quitarte la casa, dijo Michael sombríamente mientras revisábamos la información. No es de extrañar que estuviera tan desesperado en la fiesta. Todo su futuro financiero dependía de esa jugada. Una semana después de la fiesta, recibimos una carta formal de un prestigioso bufete de abogados informándonos de que habían sido contratados por Nathan, pero que ahora se retiraban del caso. Leyendo entre líneas, parecía que Thomas no había sido del todo sincero con su firma sobre la naturaleza del caso o las tácticas que se estaban empleando. Una vez que los socios principales se enteraron de la orden judicial fraudulenta y las pruebas de entrada no autorizada, se distanciaron rápidamente de las afirmaciones de Nathan. La carta terminaba con un párrafo cuidadosamente redactado que esencialmente se traducía en: tu hermano está solo ahora, y le hemos aconsejado que abandone esto antes de que enfrente graves consecuencias legales. Esta retirada pareció finalmente quebrar la resolución de Nathan. 2 días después, mi madre llamó para decirme que Nathan se había puesto en contacto con ella, pidiendo ayuda financiera. La venta apresurada de su casa le había dejado con menos de lo que esperaba debido al momento del mercado. Y con sus opciones legales evaporándose y las finanzas separadas de Jessica ahora inaccesibles para él, enfrentaba una crisis de liquidez. ¿Qué le dijiste?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Le dije que lo críe mejor que esto, respondió mamá, su voz una mezcla de tristeza y resolución. Que lo ayudaría a reconstruir su vida y su carácter, pero no a financiar más planes o ataques contra su hermana. Parte de mí quería sentirme reivindicada por el revés de fortuna de Nathan, saborear la justicia de su propia caída, pero sobre todo sentí una profunda tristeza por lo que podría haber sido,
la relación con mi único hermano que ahora parecía permanentemente destruida. Los lazos familiares fracturados más allá de la reparación. Michael y yo discutimos si continuar con la contrademanda que habíamos amenazado. Teníamos pruebas sólidas de la entrada ilegal de Nathan, sus intentos de acceder a archivos privados y los documentos fraudulentos que había creado y distribuido. Un caso exitoso podría resultar potencialmente en cargos criminales, no solo en sanciones civiles. Después de mucha consideración, decidí no hacerlo. ¿Qué lograríamos?, le pregunté a Michael mientras nos sentábamos en el columpio del porche una noche, viendo las luciérnagas emerger en el crepúsculo. Más trauma familiar, más espectáculo público, más recursos drenados en conflictos en lugar de construir nuestra vida aquí. Michael asintió. Creo que es sabio. La amenaza de acción legal ya ha logrado lo que necesitábamos, que Nathan retrocediera. A veces, la mejor victoria es simplemente la paz. Sin embargo, tomamos precauciones de seguridad adicionales. Cambiamos todas las cerraduras, mejoramos el sistema de seguridad e hicimos que nuestro abogado le enviara a Nathan una carta formal de cese y desistimiento que describía exactamente qué consecuencias legales se seguirían de cualquier intento adicional de impugnar el testamento de la abuela o entrar en la propiedad sin una invitación explícita. 3 semanas después de la fiesta, Jessica me llamó directamente. Sonaba cansada pero decidida. Quería que escucharas esto de mí primero. He solicitado la separación de Nathan. Mi padre me ayudó a conseguir un apartamento y me estoy quedando allí mientras resolvemos las cosas. Lo siento, Jessica, dije, diciéndolo en serio a pesar de todo. Esto no puede ser fácil. No lo es, admitió. Pero el comportamiento de Nathan en tu fiesta me obligó a ver cosas que había estado ignorando durante años. La manipulación, el sentimiento de derecho, la disposición a herir a otros para conseguir lo que quiere. No es con quien quiero construir una vida. Hizo una pausa antes de agregar, te culpa a ti, ¿sabes? Dice que si le hubieras dado la casa como deberías haber hecho, nada de esto habría pasado. Suspiré, sin sorprenderme, pero aún así decepcionada. Algunas personas nunca ven su papel en sus propios problemas. No, asintió Jessica suavemente. No lo hacen. En los meses que siguieron, escuchamos a través del teléfono descompuesto familiar que Nathan había aceptado un trabajo en una firma de bienes raíces comerciales en otro estado, comenzando de nuevo lejos de los escombros de su plan fallido y su matrimonio problemático. Jessica solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables y el patrón de comportamiento engañoso de Nathan. No tenían hijos, lo que simplificó el proceso legalmente, si no emocionalmente. Nathan nunca se disculpó. Lo más cercano a un reconocimiento llegó en forma de un correo electrónico cortante 6 meses después de la fiesta, me mudo a Arizona. No intentes contactarme. Algunas heridas no sanan. Estaba firmado simplemente N. Leí el mensaje 2 veces antes de mostrárselo a Michael. Eso es todo. Después de todo lo que hizo, se posiciona como la parte herida. Michael negó con la cabeza. Algunas personas nunca pueden admitir que se equivocaron. Destrozaría la narrativa que han construido sobre sí mismos. Tan doloroso como fue el distanciamiento, también trajo una claridad inesperada. La ansiedad constante que había sentido anticipando el próximo movimiento de Nathan, el desgaste emocional de tratar de mantener una relación con alguien que fundamentalmente me resentía, el caminar sobre cáscaras de huevo, todo eso se había ido. En su lugar había un tipo diferente de tristeza, pero también una paz recién descubierta. La casa que había sido el foco de un conflicto tan amargo reclamó gradualmente su identidad como un hogar en lugar de un campo de batalla. Cada mes que pasaba sin amenazas legales o encuentros hostiles nos permitía a Michael y a mí establecernos más profundamente en la vida que estábamos construyendo juntos, hacer planes sin la sombra del próximo posible ataque de Nathan cerniéndose sobre nosotros. Tu abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo, comentó Michael una noche mientras terminábamos de plantar un macizo de flores con sus rosas favoritas. Entendía quién honraría su legado y quién lo demolería por ganancias. Mirando hacia la casa que brillaba cálidamente en el crepúsculo, me di cuenta de que la abuela me había dado mucho más que una propiedad. Me había dado raíces, continuidad y la sabiduría para reconocer lo que realmente importa al construir una vida con significado. Era un legado que Nathan nunca había entendido y, por lo tanto, nunca podría haber poseído verdaderamente, incluso si su plan hubiera tenido éxito de alguna manera.
La primavera llegó con una persistencia suave, sacando brotes verdes de los macizos del jardín y trayendo días más largos llenos de luz. Habían pasado 10 meses desde la desastrosa fiesta de inauguración, y con el cambio de estaciones llegó una sensación de renovación que se extendía más allá del paisaje físico. El proceso de sanar de la traición de Nathan no había sido lineal. Hubo días en que la ira estallaba inesperadamente, provocada por una foto familiar o un recuerdo de la infancia. Hubo noches en que me desperté de sueños en los que estaba de nuevo en una habitación llena de testigos mientras mi hermano intentaba robar no solo mi hogar, sino mi sentido de seguridad y pertenencia. Y hubo momentos más tranquilos de duelo por la relación de hermanos que podría haber sido pero que nunca fue realmente. La presencia firme de Michael fue mi ancla a lo largo de este viaje emocional. Nunca minimizó mis sentimientos ni me apresuró hacia el perdón, entendiendo que procesar una traición tan profunda lleva tiempo. En cambio, escuchó, apoyó y ocasionalmente ofreció una perspectiva gentil cuando mis pensamientos se sumían en la oscuridad. ¿Qué crees que hace a alguien capaz de hacer lo que hizo Nathan?, le pregunté a Michael una noche mientras nos sentábamos junto a la chimenea, la misma donde la abuela nos había contado historias en las noches de invierno años atrás. Michael consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía con la mayoría de las cosas. Creo que algunas personas crean narrativas donde siempre son el héroe o la víctima, nunca el villano. En la historia de Nathan, él tenía derecho a esta casa y tú eras el obstáculo que impedía lo que él veía como justicia. Esa narrativa le permitió justificar acciones que habría condenado en cualquier otra persona. Esta perspectiva me ayudó a ver el comportamiento de Nathan como un reflejo de sus propias luchas internas en lugar de una declaración sobre mi valía. No excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a llevar el peso de ello de manera diferente, con menos dolor personal. A medida que el invierno se convertía en primavera, Michael y yo decidimos reclamar la casa como un lugar de alegría y celebración. Planeamos una pequeña boda en el jardín de la abuela para principios de junio, cuando sus preciadas rosas estarían en plena floración. Sería un contrapunto deliberado a la última reunión que habíamos organizado, una afirmación de amor en lugar de un campo de batalla por la propiedad. ¿Vas a invitar a Nathan?, preguntó mi madre con vacilación cuando compartimos nuestros planes. Había pensado largo y tendido sobre esto. No, respondí finalmente. No estoy cerrando la puerta para siempre, pero este día necesita estar libre de tensión y miedo. No puedo pasar mi boda preguntándome si está planeando otra emboscada. Mamá asintió, con un alivio evidente en su expresión. Creo que es sabio. Sanar no significa ponerse en peligro. El día de nuestra boda amaneció claro y perfecto, el jardín vibrante de color y fragancia. Mantuvimos la ceremonia íntima, con solo 30 amigos cercanos y familiares reunidos en un semicírculo en el césped. Llevé un sencillo vestido de marfil y un ramo de las rosas de la abuela, su aroma un dulce recordatorio de su presencia. Michael y yo intercambiamos votos bajo un arco cubierto de rosales trepadores, prometiendo construir una vida de honestidad, respeto y alegría juntos. Mientras pronunciábamos las palabras, sentí el legado de la abuela fluyendo a través del momento. Su creencia en el amor duradero, en crear un hogar lleno de calidez, en elegir lo que realmente importa sobre lo que simplemente brilla. Después de la ceremonia, durante la recepción en el porche y el césped, mi tío Frank me llevó a un lado. Eleanor estaría en la luna hoy, dijo, con los ojos empañados. No solo porque has honrado su hogar tan bellamente, sino porque encontraste a alguien que está a tu lado en las tormentas. Eso es lo que ella siempre quiso para ti. En los meses que siguieron a nuestra boda, Michael y yo nos instalamos en un ritmo de vida matrimonial que se sentía a la vez nuevo y familiar. Terminamos los proyectos de renovación restantes, creamos espacios que reflejaban nuestra visión compartida y comenzamos a acumular nuestra propia historia dentro de estas paredes. La casa, que una vez fue el centro de tanto conflicto, se transformó más plenamente en nuestro santuario. Cada habitación guardaba ahora recuerdos, no solo de la abuela y mi infancia, sino de nuestra primera Navidad de casados, de cenas con amigos, de tranquilas mañanas de domingo leyendo en el asiento de la ventana, del día que trajimos a casa a nuestra perra rescatada, Luna, quien rápidamente reclamó el lugar soleado en la sala de estar como suyo. 6 meses después de nuestra boda, mientras organizaba algunos libros en lo que había sido el estudio de la abuela, descubrí un diario escondido detrás de los clásicos en un estante alto. La cubierta de cuero estaba desgastada por el uso, las páginas llenas de la caligrafía distintiva de la abuela. Parecía ser del último año de su vida,
un registro de sus pensamientos y observaciones mientras enfrentaba su propia mortalidad. Esa noche, con Luna acurrucada a mis pies y Michael trabajando cerca, abrí cuidadosamente el diario y comencé a leer. La mayoría de las entradas eran reflexiones sobre la vida diaria, cambios de clima, visitas de familiares y amigos, libros que estaba leyendo. Pero a mitad de camino, encontré varias páginas dedicadas a sus pensamientos sobre su testamento y la decisión de dejarme la casa. Nathan visitó hoy, había escrito, por primera vez en meses. Trajo listados de bienes raíces que mostraban a cuánto se vendían propiedades como la mía en el vecindario. Siguió hablando de maximizar activos y aprovechar el valor de mercado. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía o si necesitaba algo. Cuando se fue, me senté en la vieja mecedora de mi madre y lloré por el niño que una vez me ayudó a hornear galletas en esta cocina y ahora solo ve signos de dólar cuando mira la casa de su infancia. Unas páginas más tarde, tuve una larga charla con mi abogada hoy sobre cambiar mi testamento. Me preguntó si estaba segura, si entendía que podría causar conflictos familiares. Le dije, he vivido 92 años observando la naturaleza humana. Sé exactamente lo que estoy haciendo y por qué. Esta casa ha albergado a 4 generaciones de nuestra familia. Merece ser amada, no demolida por ganancias. Tamara honrará su alma mientras la hace suya. Nathan la borraría sin pensarlo 2 veces. A veces, la elección más amable para todos no es la que parece más justa sobre el papel. Leyendo los pensamientos privados de la abuela, sentí una ola de vindicación y tristeza recorrerme. Ella había visto la verdadera naturaleza de Nathan más claramente de lo que ninguno de nosotros, había anticipado su reacción a su decisión y había tomado su elección de todos modos porque creía que era lo correcto. Su sabiduría y previsión me habían protegido no solo a mí, sino al legado que ella valoraba. Compartí el diario con Michael esa noche. Ambos nos conmovimos por la claridad y el coraje de la abuela. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Michael, haciéndose eco de su observación anterior, y estaba dispuesta a ser malinterpretada para hacer lo que creía que era correcto. Esta perspectiva se convirtió en una piedra de toque para mí en el proceso de curación, en la comprensión de que a veces la sabiduría requiere tomar decisiones que otros no entenderán o apreciarán. La abuela no solo me había dado una casa, sino un modelo para vivir con integridad, incluso cuando tiene un costo personal. A medida que se acercaba el 2º aniversario del fallecimiento de la abuela, decidí crear un pequeño jardín conmemorativo en un rincón soleado del patio. Michael me ayudó a diseñar y construir un banco de piedra rodeado de las plantas favoritas de la abuela, lavanda, romero, margaritas y, por supuesto, rosas. Colocamos una simple placa de piedra grabada con su nombre y las palabras, su sabiduría sigue floreciendo. En el aniversario mismo, invitamos a familiares cercanos y amigos a una reunión informal para recordar a la abuela y dedicar el jardín conmemorativo. Para mi sorpresa, Jessica aceptó la invitación. Había finalizado su divorcio de Nathan meses antes y se había mantenido en contacto con mi madre ocasionalmente. Espero que esté bien que haya venido, dijo cuando llegó, claramente insegura de su bienvenida. Por supuesto, le aseguré. Lo que pasó no fue tu culpa, y siempre le caíste bien a la abuela. Jessica sonrió tristemente. Era una mujer increíble, muy perceptiva. Una vez me dijo que la verdadera prueba de carácter no es cómo se comportan las personas cuando obtienen lo que quieren, sino cómo responden cuando no lo hacen. La observación era tan perfectamente de la abuela que sentí una nueva punzada de pérdida y gratitud combinadas. Eso suena exactamente como ella. Nathan nunca entendió eso, continuó Jessica en voz baja. Todavía no lo entiende. Lo último que supe es que le está diciendo a la gente en Arizona que manipulaste a tu abuela y le robaste su herencia. No puede aceptar ninguna versión de los hechos donde él no sea la víctima. Asentí, ya no sorprendida ni particularmente herida por esta información. Algunas personas nunca aprenden a mirarse honestamente en el espejo. Yo sí, dijo Jessica. Cuando vi cómo se comportó en tu fiesta, me obligó a reconocer lo que había estado ignorando durante años. Fue doloroso pero necesario. Hizo una pausa. Quería agradecerte por eso, en realidad, por mantenerte firme de una manera que me hizo imposible seguir fingiendo. Sus palabras me impactaron profundamente. En medio de una de las experiencias más dolorosas de mi vida, sin querer había ayudado a otra persona a encontrar su propia verdad y coraje.
Era un recordatorio de que nuestras acciones se propagan hacia afuera de maneras que no siempre podemos anticipar o controlar. A medida que el tiempo continuaba pasando, el dolor agudo de la traición de Nathan se transformó gradualmente en algo más manejable, un dolor sordo que estallaba ocasionalmente pero que ya no dominaba mi paisaje emocional. Llegué a ver que la casa había sido un catalizador, no la causa de la ruptura entre nosotros. Las semillas de su resentimiento y sentimiento de derecho se habían plantado hace mucho tiempo, nutridas por sus propias elecciones y perspectiva. Michael y yo continuamos construyendo nuestra vida juntos, creando nuevas tradiciones mientras honrábamos las antiguas. Organizamos cenas de acción de gracias donde todos eran bienvenidos, plantamos un huerto usando algunas de las semillas de reliquia de la abuela y convertimos la habitación de invitados en una guardería pintada de un suave amarillo, lista para las posibilidades. Una noche, mientras el verano se deslizaba hacia el otoño, nos sentamos en el columpio del porche, viendo las luciérnagas elevarse desde el césped, tal como la abuela y yo lo habíamos hecho innumerables veces. La casa detrás de nosotros brillaba con calidez, sólida y duradera, a pesar de todos los intentos de quitárnosla. ¿En qué estás pensando?, preguntó Michael, notando mi estado de ánimo contemplativo. En las lecciones aprendidas, respondí. En cómo defender lo que es tuyo no te hace egoísta, en cómo la familia a veces se elige, no solo se da, y en cómo la abuela supo todo eso desde el principio. Michael me apretó la mano. Eligió bien cuando te eligió a ti como la guardiana de su legado. Mientras las luciérnagas danzaban en el crepúsculo, sentí una sensación de paz que había sido difícil de ganar, pero que era tanto más preciosa por la lucha. La casa que casi me habían quitado se había vuelto más verdaderamente mía al defenderla. La familia que había luchado por preservar había revelado su verdadera naturaleza, permitiéndome construir límites basados en la realidad en lugar de en deseos. Y el amor que había encontrado con Michael había sido probado y fortalecido en el fuego de la adversidad. Algunas heridas no sanan por completo, como Nathan había escrito en su último mensaje para mí. Pero si nos transforman, enseñándonos sobre nuestra propia fuerza, sobre lo que realmente valoramos y sobre el tipo de vida que elegimos construir con los materiales, tanto desafiantes como hermosos, que se nos dan. ¿Alguna vez has tenido que defender algo que era tuyo por derecho? ¿O has descubierto que proteger tus límites a veces significa dejar ir relaciones que ya no te sirven? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre dinámicas familiares, la curación de la traición y encontrar la fuerza en lugares inesperados. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces la herencia más valiosa no es lo que está escrito en un testamento, sino la sabiduría para saber lo que realmente importa.